Y bien, amigos, bienvenidos una vez más a Mirada Semanal, en una semana en la que vamos a dedicar buena parte de este episodio digamos, el gran evento político, económico, social de América Latina de esta semana, que es la cumbre, la séptima cumbre de la CELAC, que se celebró este pasado martes en Buenos Aires, y que, bueno, de alguna u otra manera ha tenido repercusiones en las redes, en líneas generales también ha tenido repercusiones en distintos ámbitos y en específico vamos a evaluar algunos tópicos y que bueno, entre muchas cosas que destacan de esta cumbre, bueno, se desarrolla un documento que es la Declaración de Buenos Aires De Buenos Aires. 2023, un Ujú. documento de 28 páginas, 111 puntos. Y bueno, hay hasta una mención hasta los camélidos allí, ¿no? Hay una cantidad de cosas que muchos dirían que es como muchos aspectos que son importantes. Hay muchos qués, pero pocos cómo, ¿no? Ujú. Muchos puntos de encuentro, algunos puntos allí como que, bueno, que son reiterados, cortar y pegar de declaraciones anteriores. Sin embargo, hay un componente allí que me gustaría un comentario de su parte, que es con respecto al tema el tema de la defensa de los recursos naturales, el tema medioambiental, que tiene una importancia a lo largo y ancho del documento. Y particularmente me gustaría un poco tu palabra de inicio, considerando lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que bueno, estamos hablando de un evento importante que ojalá sirva para redinamizar la agenda de integración regional, pero en este contexto particular de lo que es el tema medioambiental, ¿cómo ves tú el ambiente, bueno, dicho, valga la redundancia, el ambiente político de este tópico en esta cumbre, Marisabel? Fíjate que yo estaba revisando, em, cuál es la posición de los expertos en el área, porque por supuesto yo no soy ambientalista, pero nosotros los venezolanos venimos escuchando en el caso del gobierno de Venezuela cómo se ha ido ignorando el daño que se le está haciendo al medio ambiente. No es solamente por un tema de asunto económico petrolero, ¿no? Que eso ya de por sí tiene sus deficiencias desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero ya más concretamente otras actividades que se han ido abriendo en Venezuela precisamente por el deterioro de la economía basada en la renta petrolera. Y estaba viendo un informe del año 2022 que habla de lo pronunciado del deterioro, pero también de la ausencia de información, es decir, la misma opacidad que nosotros podemos ver en las cifras de COVID o en las cifras de la migración, las encontramos en el caso del daño y del deterioro al medio ambiente. Entonces, a mí lo que me parece es que sí es muy importante y sobre todo considerando la riqueza ambiental de la región, porque no es solamente Brasil. Estamos hablando de un continente y de una región que tiene una enorme diversidad y también una riqueza que ha sufrido las consecuencias de la actividad económica, de la negligencia de gobierno. Entonces, ¿cómo se inserta esa declaración de buena voluntad? Porque eso parece una lista de buenos deseos, Sí, sí. pero ¿cómo se inserta eso en la dinámica económica y política? Ujú. Pongo el caso de Venezuela como un ejemplo, en el marco de una realidad que lo que señala es que hay un deterioro y que no hay políticas desde el punto de vista institucional y jurídico que puedan proteger, porque se utiliza el amparo en este caso, de la intención de fortalecer la integración política y territorial, pero ahí no se dice cómo se va a enfrentar cuando sus propios miembros no están haciendo nada por proteger o por minimizar el impacto. Claro, aparte que hay que considerar un elemento muy importante, que es que el tema medioambiental, particularmente en América Latina, tiene un componente que representa un dilema realmente, que es el dilema de, bueno, ¿cómo podemos desarrollar una estructura, un esquema
productivo, considerándonos primario exportadores todavía, considerando que, bueno, ciertamente esa llamada transición energética y transición productiva no es una decisión de papel que se pueda tomar en el corto plazo, cuesta dinero, cuesta inversión, no tan solo pública, sino también privada, pero aparte de eso, eso tiene un componente de cuál puede ser la nueva sociología económica para el futuro, ¿no? Entonces, claro, creo que estos temas muchas veces quedan como en la soflama, pero ¿qué correlato tiene en efecto de políticas públicas y cuánto nos va a costar? ¿Cuánto dinero cuesta? No tan solo en términos de inversión, también en términos de impuestos, ¿no? Entonces, no sé, Manolo, este aspecto, ¿cómo lo ves? Porque claro, también creo que es un poco lo que pasa cada vez que hay esas cumbres del clima en Europa, ¿no? Y que, bueno, ya ustedes también en Europa se han hecho importantes avances en materia de esta transición, pero ¿cómo ves ese correlato en el contexto latinoamericano? Bueno, tú has puesto los puntos sobre las IES muy claramente. Es un tema que cuesta muchísimo. O sea, que no solo es una cuestión, como se dice coloquialmente, de voluntad política, sino que también es una cuestión de enormes inversiones, ¿no? Y en ese sentido creo que la posición de Petro, que diríamos que no es nueva, hace ya 15 días en la reunión de Davos, posiblemente sea una de las salidas, ¿no? Y es el intercambiar deuda por políticas medioambientales, ¿no? Es decir, claro, Petro hablaba de Venezuela, de Colombia, y por supuesto Colombia en este sentido es un ejemplo muy bueno porque Colombia yo creo que es el paradigma de la biodiversidad. Ujú, Otros países también lo son en la región, por supuesto, ¿no? Yo qué sé, sin ir más lejos, evidentemente el caso de Costa Rica es muy claro también, ujú, pero Colombia, David, a cuenta de su extensión, lo es si se quiere más, y encima además Colombia tiene algo que Costa Rica no tiene, que es la zona amazónica, ¿no? Entonces, esta es una salida. Evidentemente, supone que las decisiones no son estrictamente regionales, sino que como este problema lo es una decisión global, es una decisión que requiere de un proceso de negociación más extenso. Pero yo creo que lo que se ha hecho en Buenos Aires, en ese sentido, yo creo que es positivo, ¿no? Porque es establecer una serie de elementos, una serie de indicaciones, de sitios hacia los que hay que ir, que me parece que es oportuno y que sobre todo esto hayan tomado conciencia de una manera más o menos coordinada los distintos gobiernos, ¿no? que integran, de los 33 países que integran la CELAC. sí, claro, por supuesto, el poner sobre la mesa estos temas, pues, y ver distintas posiciones, considerando bueno, esto incluso va más allá del aspecto ideológico, porque uno ve, por ejemplo, en el caso, y a los datos hay que referirse, buena parte de los países donde hay un gobierno de centro izquierda, que muchas veces se tiende a pensar de que estos temas son más sensibles para la izquierda, pero ciertamente vemos que los gobiernos ya en funciones de centro izquierda, siguen teniendo una matriz extractivista en su materia productiva, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera es importante que este tema esté allí y que sobre todo hay una conversación técnica sobre qué implica y qué aspectos pueden ser medianamente sostenibles, porque por supuesto ningún país va a suicidarse, ningún país va a sacrificar totalmente su matriz productiva eh, por una presión ética mundial, ¿no? O sea, en la práctica, convengamos que estas son cosas que tienen un correlato a veces amargo a la hora de poner las cifras sobre la mesa, ¿no? Pero precisamente en este contexto y retomando lo que tú comentas, Manolo, de lo importante que es que se comenten estas cosas y de estos foros, ¿crees tú que esta cumbre ha funcionado ya como un aspecto de redinamización, por decirlo de alguna manera, de la agenda regional, de la integración regional? Mira, yo sé que es muy fácil caer en el tópico de decir soy escéptico, ¿no? Pero soy escéptico porque, bueno, porque a lo mejor
la historia me hace serlo, ¿no? Tú lo has dicho a la introducción de esta conversación. Es un documento de muchas páginas y de 111 puntos, ¿no? Parece que es una ambición desmesurada cuando la propia reunión pues tenía falencias, ¿no? O Sí, sea, de este país como es México, la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, pues ya de entrada ya era algo extremadamente llamativo, ¿no? claro. Y por lo mismo, o en dirección contraria, la presencia de un ex como es Evo Morales, que pudo llegar a tener más protagonismo, ya no solo digo mediático, sino incluso político, ¿no? Y de protocolo, que el propio presidente boliviano Arce. actual, que el propio Arce, pues es también otra cuestión anómala. Ni que decir tiene que, por un lado, la presencia de un país y de su presidente, como es Cuba, que en una reunión en la que se van a terminar hablando cuestiones de derechos humanos, de democracia, etcétera, pues también resulta un poco irrisorio, ¿no? Claro. Pero también dicho esto, creo que el protagonismo de Brasil, el protagonismo de Lula fue muy importante, ¿no? O sea, yo creo que esa vuelta al regionalismo del país más relevante de la región, como es Brasil, yo creo que esa es una nota muy positiva, fuera de, ya digo, de que si Lula pudo o no pudo entrevistarse con Cristina Fernández y de estos recelos de la política, de la pequeña política en el país anfitrión, en Argentina, ¿no? Y bueno, y conviene no olvidar a propósito de algo que dijimos la semana pasada, ¿no? Esa ventana que parecía que se le abría a Nicolás Maduro, pues al final no fue tal, ¿no? No fue tal Claro. porque no es porque la ventana no se abriera, sino porque, como bien sabemos, Nicolás Maduro no estuvo presente. ¿Todo esto a qué me conduce? Todo esto me conduce a que CELALC ha estado unos años en el invernadero, y nunca mejor dicha esta expresión, sobre todo cuando se habla desde Europa estos días, pero hoy se trata de relanzarla y eso va a tomar su tiempo, ¿no? Y lo que se ha vivido esta semana en Buenos Aires es este inicio que ojalá sea promisorio. Yo creo que digo ojalá porque yo soy ferviente, soy ferviente impulsor intelectual, ¿no? De procesos de integración. Creo que el Claro. mundo va por la Somos. integración. Yo creo Creo que aquí que los tres estamos en la misma sintonía y sí. queremos que haya una mayor y mejor integración. Claro, claro. Entonces ya digo, este es un primer paso, pero tienen que seguir otros pasos, tienen que seguir otras decisiones políticas más maduras, más comprometidas, porque aquí no dejan de ser muchas de estos cientos de puntos brindis al sol, que no está mal, que siempre hay que dar un primer paso, pero ya digo, hay que ver cómo transcurren los siguientes meses, ¿no? Llegaste hasta aquí, te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.